Años y más años. La familia amarilla. Han predecido los avipones asiáticos y han demostrado con hechos su impresionante habilidad para predecir el futuro. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Una vez más lo volvieron a hacer. Las series animadas Los Simpsons sigue coincidiendo con lo que ha sucedido en el mundo, tal y como lo hicieron con la pandemia causado por el coronavirus, que ha dejado miles de personas fallecidas. Para esta ocasión, la familia amarilla, al parecer, predijo la llegada de la plaga de avipona asiática gigantesca, la nueva amenaza de Estados Unidos. En este tercer video vamos a poner bajo la lupa y hablar de algo muy importante que hoy escandaliza a todas las personas que no son tan escépticas al respecto de estas predicciones. Una de ellas, Los Simpsons y sus avispas asiáticas. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde los conseguimos? Tal vez hay en este camión. ¡Estoy curado! Dijo. 600 de pelos. Excelente pregunta. Sí, me enorgullece ser la primera presidenta heterosexual del país. ¿Qué? Yo no traía sombrero. Sí, lo traías. Para concluir, mi administración se concentrará en 3 puntos: lectura, escritura y el rellenar el océano. Muchas gracias. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? También predijeron los avipones asesinos. Resulta que los ciudadanos de Springfield combatieron un virus mortal de avipones asesinos en un mismo episodio en el año 1993. Más allá si crees o no, los Simpsons siguen haciendo historia, lo cual sigue siendo divertido hoy en día a lo largo de sus 30 años que tienen en el aire. Hay una cosa que es cierta: la serie es muy buena prediciendo el futuro. Cueste o no, la serie no solo predijo algo muy similar a la pandemia del coronavirus, sino que de alguna manera supo lo de Estados Unidos, que podría ser invadido por avispas asesinas en el transcurso del mismo año. En el año 1993, el episodio de Martin Jane. La temporada 4, en el capítulo 21, se muestran numerosos virus misteriosos originarios de Asia que invade el pueblo de Springfield. Un empleado enfermo en una fábrica en Japón eternuda sobre numerosos paquetes que contiene exprimido esquema. Más adelante será comprado por Homero Simpson
E incluso hasta el director es quien, cuando los pobladores de Pripyat abren el paquete enviado desde Japón para usar los productos en buenas dosis de gérmenes, la enfermedad recibe el nombre de Osaka Flu, o sea, la gripe de Osaka, y se expande como una llamarada, por lo que el pequeño pueblo debe de soportar una aterradora epidemia muy parecida a la que está azotando al mundo actualmente. En cuanto a los avipones asiáticos, el nuevo protagonista de Traumático 2020, los ciudadanos de Pripyat asaltan el hospital como una multitud de gente enojada que demandan una cura en que sea un placer. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Y dónde los conseguimos? Tal vez hay en este camión. ¡Estoy curado! ¡Dijo! ¡Auch! Una de las predicciones más oscuras, la más espectacular de todas, hace 16 años, de un episodio de la temporada 11 llamada Val el Futuro, transmitida el 19 de marzo del año 2000, en el que dejaba bastante claro que Donald Trump sería el presidente del país. Tener cuenta lo siguiente: hace 16 años que UW estaba ganando las elecciones, y si le preguntaban al mismo Donald Trump si quiere ser presidente, a pesar de tener opiniones políticas, en aquello tiempo te había dicho que no, ni siquiera gana de meterse a esto. Ahora, unos años atrás, Los Simpsons, una divertida parodia prediciendo el futuro. Mira cómo la máquina de votaciones están arregladas para dar la preferencia al candidato de John McCain sobre en aquel entonces el candidato de Barack Obama. Mira en la forma como lo hacía, era bastante curioso. Por más increíble que parezca, se dio un escandaloso caso en la vida real, que semejante caso sucedió y exactamente igual, ocurriendo de la misma forma a como mostraba la serie, solo que con el candidato Mitt Romney, que también ¡Las electrónicas! Un voto por McCain, gracias. No, quiero votar por Obama. 2 votos por McCain. Por favor, es hora de un cambio. 3 votos por McCain. No. Ahora demos un repaso. Más adelante, tomarlo en cuenta y luego saquen sus conclusiones. El episodio más sorprendente y más oscuro y sus visiones al futuro que esta serie animada ha tenido. En el año 1993, un episodio se muestra como Mantícora, el tigre blanco, atacaba salvajemente a este dude que es de la parodia de Siegfried y Roy, Estrella de la Vega, que trabajaron juntos con animales salvajes hasta el día del terrible accidente en el año 2003. Este horrible acontecimiento que ves en pantalla se cumplió y Roy fue atacado por Mantícora, el tigre blanco. Ahora tomar en cuenta que lo más espectacular de toda, este dúo de artistas tenía un zoológico de grandes felinos, tigres, leones, panteras y jaguares, que de todo ello haya sido específicamente Mantícora el atacante, como apareció en Los Simpsons 10 años después del evento. Esto es asombroso y ojo,
Mira, como sucedió en la animación, se muestra que el tigre, además de ambos, decidió atacar específicamente a Robin, como sucedió en la vida real. Le encanta el espectáculo mucho más que la hostilidad de la jungla. Una vez más, la serie sorprende con sus predicciones, casi de forma literal, en tan solo unos días. Esto ha sido todo, mi fiel youtubero. Si el video te ha gustado, me ayudaría mucho dándome un like y suscribiéndote a este canal. Te ha hablado Morillo, la caja negra, donde el tiempo se detiene.